Muy buenas tardes, gracias por estar ustedes con esta nueva entrega de Cuba Encuentro con la Memoria. En esta ocasión vamos a entrevistar a un intelectual cubano, un cubano de muchos años y de vieja, larga participación en nuestra vida cultural y política. Me refiero a Pedro Yanes. Aquellos que vivieron en Nueva York en los años iniciales del exilio lo recordarán como el hombre de la librería hispana de Nueva York. Lo recordarán también como una persona estrechamente vinculada a la actividad cultural relacionada con Cuba y a la actividad política. Pero sin más, dejemos que sea Pedro Yanes quien nos hable de él y de su vida. Pedro, gracias. No, bien, me alegro de estar aquí contigo y te felicito por la labor que has hecho con respecto a la memoria de Cuba en general. Y todo lo que pocas personas han luchado como tú por los presos políticos, porque no solo porque tú hayas sido preso político, sino porque lamentablemente el exilio no ha respondido como tiene que responder. Yo hablando con un amigo común, Vicente Cherry, por ejemplo, le he dicho que cómo es, que no hay una pintura de los fusilados en Cuba, que es lamentable, ¿no? Bueno, déjeme decirte, y te interrumpo, recientemente un pintor cubano residente en Barcelona empezó a hacer unas obras en las cuales refleja a compatriotas que fueron ejecutados por la dictadura de los Castro. Yo lo conozco, a Juan Abreu. Juan Abreu. Una gran persona. Ha hecho un excelente trabajo. Entonces, pero sí, yo, es claro, se lo felicito a uno, pero lo que me refiero es, vaya, no sé, me refiero es a un cuadro general de los fusilados. Sí. Como el mismo cuadro de los estudiantes. O el un montaje que refleje los fusilados. Quiero decir, vaya, y además con las figuras y las caras de los que fusilaron, que ahí están en general, los que fusilaron al principio. Sí, como Humberto Sorí Marín, tanto Virgilio Campanería, Tapiarrano, Porfirio Ramírez. Efectivamente, Eufemio Fernández, que fue gran Eufemio amigo. Fernández. Eufemio, que le tuve mucho cariño, hizo mucho, bueno, nada, eso está oculto, lo que te quiero decir. Por eso queríamos conversar contigo, porque tú eres el sobreviviente de una generación de hombres y mujeres que participaron en la política cubana desde la década del 40. Sí, yo por suerte te quiero decir, estuvo muy vinculado desde el principio. Vaya, por suerte, no quiero aquí hablar de vanidades. Tuve la suerte de conocer a todas esas personas y no solo conocerle, estar vinculado con ellos. El mismo caso de Eufemio, ¿no? Que lo conocí bastante bien y me acuerdo cuando lo conocí, etc. El caso de Mario Salavarría, de Manolo Castro, de Maferrer, que ahí tengo la foto de él y la pintura, que para mí fue como un hermano. Y se ha inventado y se ha tejido un drama en la vida de Maferrer que no existió. Porque yo invito a cualquier cubano que me diga el nombre de la persona que Maferrer mató. No mató a fulano, absolutamente nada. Aquello fue, y además, bueno, es claro, el caso de Maferrer también fue él, no, jamás. El movimiento socialista revolucionario ni se fundó como un movimiento político. Yo fui fundador de él en el teatro, en el Cinecito. Me recuerdo cuando se fundó. Y además estaban intelectuales, Carlos Montenegro, Emma Pérez, este muchacho judío alemán, Gondenberg, ¿me entiendes? Fue un movimiento que no es nada. Es que surgieron las cosas después que surgieron, pero es que se ha tejido una historia confusa, algunas veces con intención y otras sin intención. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? El caso de Eufemio mismo, ¿me entiendes? Lamentablemente, Eufemio no hizo lo que tenía que hacer cuando quiso matar a Fidel Castro y después Fidel le pasó la cuenta a él. Lo ejecutó, Orlando, y tú lo conoces. Por eso te digo, lamentablemente, repito, muchas historias la cuentan sin conocerla y muchas se han cambiado y la cotejan
a las circunstancias, a la forma en que se quiere ser. Y yo lo veo, pues, váyate, conozco, vuelvo a repetirte, conozco eso, desde que tenía 15 años estuve vinculado, desde que entré en el instituto. Coño, yo tenía 15 años cuando hablé por primera vez en público como estudiante y fue precisamente sobre la República Española. Eso nunca se movió. Te quiero decir. Y prácticamente no recién terminada la guerra. No yo, toda la generación mía. Con personas que tú las conociste de Santa Clara, Lázaro Asensio, Machado, Agustín Ayes, en fin, todo ese tipo, Leonel Gómez, que está por ahí, ¿me entiendes? Una generación en una forma en otra. Lamentablemente se desató esa guerra estúpida entre grupos que no tenía ningún sentido de ser. Tú expliques, y digo, bueno, no sé por qué era. ¿Me entiendes? Así fue. Y entonces, culpa de eso lo tuvieron los políticos, que se aprovechan. En fin, un mundo confuso que nadie puede explicarlo. Es lo que te quiero decir. Eso desató el propio Fidel. ¿Comprende? No, Fidel no. Digan que era un gante en la universidad. No, eso no es cierto. Yo no fui enemigo de Fidel. Fidel era un estudiante y cayó en lo que estábamos todos, caímos en eso, dentro de todo eso. Un estudiante normal, etcétera, etcétera. Vaya, te quiero decir. Pero lamentablemente, vuelvo a decir esa palabra, si uno explica lo que era aquello, mucha gente no se puede concebir que un estudiante de bachillerato tenga una pistola en la cintura y vaya a unas elecciones estudiantiles con una pistola en la cintura. Y así era en Cuba. Así era en Cuba. Entonces yo era, pensando, voy a usar la palabra, un mojón de 15 años y con una pistola en unas elecciones estudiantiles. Te puedo decir los nombres aquí ahora de todos los estudiantes. ¿Eso fue en Sabana Grande? En Sabana Grande no tanto como en La Habana. Los estudiantes que muertos en el instituto número 1 de La Habana. Estudiantes, dirigentes estudiantiles. ¿Me entiendes? Así que vaya, los nombres de todo, de lo que fueron. Y no era eso, era el mundo en que se vivía. Y la universidad fue igual. Matan a Manolo Castro, matan a Justo Fuentes, matan a este muchacho de la Escuela de Ciencias Sociales, ¿me entiendes? Y tú te dices, bueno, pero ¿cómo es esto? Y no fue, no fue. Y tú, diciendo en la época de Batista, igual, lo que combatieron en La Habana, fue la universidad, los Fructuosos, Salvo Kerby, el otro, en fin, etcétera, todo ese grupo. Allá lo que era la efervescencia de la universidad. Pero esto no, además, ahí está el 30 de septiembre del año 1940, 30 de septiembre, en el Teatro de la Comedia, había un mitin estudiantil, conmemorar la muerte de Trejo. Trejo fue un estudiante del año... Rafael Trejo, del año 30, que lo mataron. Por esa conmemoración hubieron 4 muertos, los estudiantes fajados. Digo, la lucha no por un ataque a las autoridades, sino una bronca entre estudiantes. Estudiantes, ¿no? Ahí no tuvo nada que ver. Batista, que había acabado de tomar presidente, nada tenía que ver. Estaba más Ferrer, estaba el Colorado, estaba Rubén Acosta, el hermano Rubén Acosta. Ahí está la lista, te la puedo decir. En el Teatro de la Comedia, ¿me entiendes? Dentro de todo eso. Y lamentablemente vaya. ¿Por qué fue? Bueno, claro, vamos a hacer. Ya venía este fondo, ¿no?, de violencia desde los años 30 en la lucha contra Machado, que fue así, y los estudiantes fueron respondiendo los atentados a La Habana, a Ortiz, el comandante Ortiz, bueno, etcétera, todo lo que ven. Eso siguió y se prolongó, y llegó el año, y entonces la lucha contra Batista y Pedraza en los 10 años del 33 al 40 creó también ese ambiente dentro de todo eso. Entonces, pues, vino el bonche universitario. Ahí está, triste. Entonces el bonche universitario le causó la muerte al profesor Fernández Fiallo, que lo mataron, que lo mató Manolo Castro.
la muerte de Ramiro Valdés de Usá, la muerte de Buruaga, que lo matan ahí en la Plaza Cadena. Y así, entonces nadie podía explicarse. Uno dice, pues ¿cómo en la universidad sucede eso? Pedro, ¿cómo llegamos al golpe militar de Fulgencio Batista Bueno, el 10 de marzo del 52? Sí, yo no sé, yo tengo mi criterio. Venga tu criterio, que es muy importante porque tú viviste esa época como pocos. Yo creo que el golpe de Estado no lo dio Fulgencio Batista por él. Eso fue una cosa de los americanos. Que un golpe de Estado aquella vez y tomarse el café de cama, tú tomarlo, les digo igual. Habían tumbado al vehículo, todo. Así que eso estaba en subir las cuentas, habían puesto a Trujillo, habían puesto a los Somoza. Pues, seguían gobernando el gobierno americano en el Caribe, a United Front. Eso es cierto. Ahora, vino esto con respeto, la ortodoxia. Podía ganar o no ganar, eso no vamos a hacer. Pero sí estaba infiltrada por el partido, que era cierto. El Partido Comunista. El Partido Comunista. Con intención o sin intención. ¿Y tú crees que Estados Unidos auspició ese golpe de Estado efectivamente, para que la ortodoxia no llegara? Yo eso, digo, no te voy a decir. Yo creo ¿Es tu mucho. opinión? Ahora, tú cualquiera cree que Batista va a dar un golpe de Estado sin consultar con los americanos. ¿Tú crees que por la mañana la sirvienta del embajador, señor embajador, Batista está en Colombia, usted no lo sabía, y Truman se está afeitando? Oiga, presidente Batista. No, chicos, hay que ser muy ingenuo para eso. Y menos en aquella época. Con un golpe de Estado no era nada. En fin, eso seguían gobernando. Además, ya habían puesto anteriormente, como te digo, a Trujillo, Somoza, al otro, como tumbaron al Ben unos días antes. Y era cierto. No estaba Pérez Jiménez en Venezuela. Pérez Jiménez en Venezuela. Oye, pues tú sabes comprender que Rómulo Gallego ha estado, no sé, casi ni 2 meses en el poder. No estuvo nada. ¿Me entiendes? Y lo sabes cómo va Pérez Jiménez. Pues eso se sabe que por el petróleo los Rockefeller hicieron eso. Pues eso es histórico, eso no hay que... ¿Me entiendes? Que normalmente cualquiera que tenga... Y Batista no da un golpe de Estado si no está de acuerdo con los americanos. Eso, Batista sabía leer y escribir. Y además, toda su vida, desde el 33, antes ya de llegar el 4 de septiembre, tuvo la dirección de la red. Somerwell con Odo, el Carfer con él, todo eso es cierto, hermano, eso no es ningún pecado. Estaba sucediendo. Entonces, Batista, yo digo, ese es mi criterio, no dio el golpe de Estado así porque voy a ver. Pedro, ¿y por qué, en tu opinión, Fidel Castro, que había hecho, según la historia que yo conozco, muchos esfuerzos por destacarse como líder, ya dentro de la universidad o fuera de ella, por qué Fidel Castro logra controlar la acción pública en contra del golpe de Estado? ¿Por qué él se convierte en una figura a nivel nacional después de este golpe militar? Bueno, efectivamente, claro. Ahí vamos a hablar claro, hay que reconocerle el ataque al Moncada. Entonces, que se entró, que se no entró, todas esas tonterías. Allí mataron a los que estaban a 10 kilómetros de Moncada. Hizo ese gesto, salió de Pinar del Río a La Habana con las armas y atacó al Moncada. Ya eso fue un gesto dentro heroico, entre comillas, ¿no? Además lo fue, como fue el ataque a Palacio. Sí, sí, eso no hay que son acciones que no se pueden negar. Nada, eso fue. Entonces, no sé si es verdad que hay un ángel que lo protegió, ese ángel no lo quiero ver. ¿Me entiendes? Así que si es que esté bien lejos el ángel. Bueno, se me da cuenta que salió con vida de él. Es verdad que fue una persona inteligente, impulsiva y temeraria. Él en un año sacó 9 asignaturas en la Universidad de La Habana. Eso es la pura realidad. Y ni copió, ni hizo nada de esto en absoluto. Y, normalmente. Siguió la lucha de él. Después, entonces, también una cosa romántica, subir a la Sierra Maestra. Bueno, él subió a la Sierra Maestra, tuvo suerte de seguir en esa forma. Le vendió al pueblo cubano una imagen muy positiva. Efectivamente, y Batista, pues no,
Batista no, o sea, pues, hay muchas opiniones, ¿no? Batista decía que no quería tener otro Guitera, en fin, lo que fuera. Fue protegido por los santos, no sé por qué. Pero no solo Batista, Pedro. Yo me pregunto la clase política de esa época. Hombres como Carlos Prío, Socarrás, otros hombres importantes, Márquez Estelín de la República, se plegaron ante estas acciones de Fidel Castro y fueron siendo replegados en la historia de la nación. Bueno, no replegados, se hubiera cuenta, no actuaron. No actuaron, es la palabra correcta. Esa es la palabra, no actuaron. Márquez Estelín estaba en su bufete, Carlos Prío estaba aquí de retiro. Entonces vino esa cosa, vaya, romántica, porque en el fin en la sierra no se peleó, ¿me entiendes? Se bajó unas cuantas acciones, etcétera. Y fueron las circunstancias después que vinieron y las divisiones dentro de la oposición. Y entonces también gastado es la palabra que Andreu era senador por no sé cuántos años, el otro. Así que y además la corrupción que hubo, que es cierto que la había. Una corrupción grande, ¿no? Desde que Estrada Palma llegó al poder hasta después. Desde toda la corrupción. Y de todos los presidentes, vamos a ser honestos, ¿me entiendes? Ahí hay, por aquí hay un libro que acaban de sacar, que es por ahí, ¿cómo se llama el título? Bueno, hablando de la corrupción dentro de la guerra, dentro de la guerra de independencia, ¿me entiendes? Y entonces todo, Estrada Palma, Estrada Palma mató a Quintín Bandera, lo mandó a matar a machetazo, un general del ejército, y lo tiraron. Mataron al coronel Villuenda, ¿me entiendes? Y así, y después lo que hizo Estrada Palma, el gabinete de combate, ¿me entiendes? Todo eso, después vino José Miguel, todo, en una forma y en otra. Entonces ya, aunque parezca que no, Menocal, la hablaba electoral 2 veces, y Machado después, en general, y la intervención norteamericana, que sí es cierto, que gobernaba y hizo todo eso sacudió, y Fidel tuvo la suerte. Se aprovechó de todo eso. Efectivamente, surgió, lo mismo era Fidel contra cualquiera, pero se mantuvo en la sierra, y los políticos, nada, absolutamente. Vino las elecciones de Batista, que entonces... Quiero que te detengan en las elecciones del año 58. Sí. ¿Por qué? Y es una pregunta que te hago, que para mí es muy importante. ¿Por qué Batista, de haber sido así, manipuló esas elecciones y no dejó que el pueblo expresara libremente sus opiniones? Porque bueno, eso yo lo hablo mucho, pero mucho con tu querido amigo Vicente Cherry. Lo hablo bastante, posiblemente, muchas veces de lo que hablo de él, dijimos, ¿tú crees que en el Versalles sepan de lo que estamos hablando? Porque lamentablemente ahí lo tiene, les importa poco. Pero nosotros, en Cuba, vaya, te quiero decir, todos los gobiernos hubo más que corrupción. Entonces, los Machado mismo, Machado no tenía por qué prorrogar, sucede eso. Entonces sucede, vaya, después viene el 4 de septiembre. Bueno, la lucha, el 4 de septiembre, dado por Somehuel, ¿no? La historia está ahí, si yo no estoy dentro de todo eso. La historia está ahí. Y después tú me estás diciendo que por qué Batista. El ser humano, la ambición del ser humano. Batista dio un golpe de Estado. Ok, vamos a un ejemplo, no vamos a admitirlo, pero bueno, lo dio. La ambición después de robar, el otro por robar, los militares por robar. Entonces es lógico, el pueblo se cansó. Y llega uno, cualquiera, no Fidel, cualquiera, y dice, yo te voy a salvar. Bueno, el pueblo estaba ávido de una solución. Claro, no es Fidel, no era Fidel. Ahora Fidel tuvo la constancia de quedarse, se volvió la Sierra Maestra un símbolo. ¿Me entiendes? El New York Times, es lógico, la cosa romántica, etcétera, sobre todo eso. ¿Me entiendes? Es como el Che en Bolivia. ¿Comprendes? La cosa romántica del Che
y entonces y el libro y este muchacho francés con él, etcétera, y se vuelve toda una cosa romántica. Y lo de Fidel fue así, y siguió y siguió. Y entonces no es Fidel, son después el mundo entero, porque todos los intelectuales del mundo apoyaron a Fidel. Sí, ahí está Vargas Llosa ahora hablando de eso. Pero lo Vargas apoyó. Llosa aplaudió los fusilamientos. Lo más lindo que lo aplaudieron. Sí, Gabriel García Márquez y García Márquez, todos. Que es más, eso me lo contó él mismo, este mismo, ¿cómo se llama el chileno? Jorge Edwards, que Carlos Fuentes le dejó de hablar cuando él publicó Personas no gratas, que fue el libro famoso de él. Muy corajudo el libro. Todo. Ah, bueno, es que todo, y todo fue una cosa enfermiza. Eso. Sí, no solo del pueblo de Cuba, también de muchos extranjeros. Por eso es claro todo. Pero Pedro, quisiera volver a las elecciones de noviembre del año 58. Las elecciones yo vuelvo a repetirte, ¿no? La ambición del ser humano. Batista supuestamente gobernó 4 años, pero fueron 7. Y después tener que seguir prorrogándose. No había motivo ninguno. Y entonces poner personas de su confianza, ellos que habían robado, también era todo eso. Y vino el desastre. Eso no hay, un pueblo se da cuenta y funciona. No era Fidel que estaba, porque estaban los muchachos de Descambalay, ¿me entiendes? Estaban otros, y los que estaban, y de verdad, hablando de La Habana, como usted dice, lo que tú, me voy a decir la palabra esa entre comillas, lo que hicieron temblar a Batista fueron los jóvenes de La Habana, que un día fueron 50 bombas. El movimiento clandestino en la capital. Ah, bueno, eso es lo que sea. No la Sierra Maestra ni nada. La Sierra Maestra estaba allá y no se tiró un tiro. Era Cabel que ha visto eso, fajado ahí con ellos contra todo. ¿Me entiendes? Pedro, el mundo político cubano en ese diciembre del año 58 estaba muy convulso. Pero llama la atención de que la economía seguía funcionando y que el país parecía que estaba ajeno al conflicto bélico, estaba en la normalidad. Es cierto. Eso hay que reconocer. La economía funcionaba, Batista puso personas inteligentes dentro de todo ese proceso. Y entonces el país, eso es progresivamente, los obreros ganaban, los obreros azucareros ganaban, entonces, los portuarios, etcétera. Todo eso es cierto que funcionó en esa forma. ¿Me entiendes? Por la economía del país. Eso es verdad. Pues eso es claro, ayudaba, ¿no?, a mantener, porque el obrero ganaba un sueldo que otras personas no se ganaba. Pero entonces viene por el motivo político, ¿no? Los manes de ciertos ministros, no todos fueron ladrones, ¿no? Porque hay hombres ahí que estuvieron ahí que Rivero Agüero fue un hombre muy honesto y ocupó todos los cargos. Él no sabía lo que era robar, porque no se le ocurría, por decirte. Era una persona honesta. Decente, inteligente, vaya, no era capaz de, y como esos otros más. Vaya, desgraciadamente, como pasó el gobierno de Grau, el caso con Prío, Aureliano, fue un pecado mortal lo de Chihuahua. ¿Cómo va a decir que Aureliano robó? Primero no sabía robar, ¿me entiendes? Y no se puede, un hombre que no puede. ¿Era gente honesta? No, efectivamente. Es como decir que Raúl Roa robó algo. No podía, porque su mente no cabe eso. ¿Comprende? Dentro de... hubo de todo. En un lado, Luis Pérez Espinó, un ministro de Educación brillante, nada en lo absoluto. Y muchos más, te puedo decir, dentro del mundo del latrocinio, del robo en los gobiernos. ¿Cómo recuerdas esos 2 meses previos al triunfo de la Revolución? Bueno, noviembre, diciembre del año 58. Háblame de eso. Si en La Habana, vaya, como quiera que sea, lo más temible eran las bombas que se ponían, ¿no? La bomba que salió en el Teatro América, la bomba que se salió en el Tropicana, etcétera, dentro de las cosas. Eso, vaya, era lógico, ¿no? Se sembraba el terror.
pero por lo demás funcionaba. El comercio estaba funcionando. Entonces por las noches venía ese motivo. Pero de eso no se apartó mucho en la época de Carlos Prío, por los atentados constantes que había en la guerra de grupos. Es lo que yo te quiero decir. Todo el mundo salía por la noche con mucho, porque donde quiera se ponía un tiroteo entre los bandas, entre los grupos, inútilmente. Y entonces en La Habana eran las bombas que explotaban. No lo hacían, vamos a aclarar bien, por ir contra el régimen. No vamos al cine por él, no. No se va al cine por temor a la bomba. Y entonces, como es el terror, en cualquier lugar. El terror es el terror. Pero el país seguía funcionando perfectamente. Los ómnibus seguían funcionando. Y esos últimos 2 meses, noviembre y diciembre del 58, había vida política ajena a la insurreccional, o sea, funcionaba el Congreso, funcionaba... Sí, el Congreso funcionaba, efectivamente. Hubo las elecciones fueron, eso no tuvo nombre, comprenden, el fraude de las elecciones, las hicieron los militares, se cambiaron las urnas, en fin. ¿Hubo fraude en los comicios? Eso fue en los comicios. Y el previo, y antes de los comicios, ¿me entiendes? Efectivamente se hicieron la nominación esa de los candidatos a capricho de los jefes de políticos de la época de Batista. Entonces, en la misma provincia mía, Miguel Suárez Fernández, Eduardo Suárez Rivas, etc. Otros no, otros se fueron, Agustín Cruz Fernández, inmediatamente, no, todo lo contrario, Andreu tampoco lo aspiró. Vaya, otros candidatos, otros políticos, otros siguieron, se reincorporaron, como Suárez Rivas, ¿me entiendes? No estoy criticando, sino lo que sucedió. Entonces Miguel Dito Suárez, ¿comprende? Pues también salió y se incorporó y cerró ese tipo de elecciones. Y así sucedió en Oriente y en todos los lugares. Se fue una desbandada que no, moralmente no iba a hacer eso. Entonces tú eras amigo del jefe del ejército o de la policía, pues entonces eras candidato. Eso sí es cierto que eso sucedió. Y entonces los hermanos de los jefes de los coroneles, los hermanos de los jefes eran senadores, representantes, etc. ¿Me entiendes? Eso es cierto que eso sucedió. Y sucedió también, y las elecciones fue una desbandada. ¿Me entiendes? Ahí hizo el ejército, se hicieron las urnas que se hicieron. Eso es cierto. Yo viví eso porque lamentablemente casi participé en eso. ¿Me entiendes? Lo vi en mi provincia y en todos los lugares. ¿Tú estabas ya en la oposición cuando esta época? No, yo no era ni batistiano, yo no estaba en la oposición. No, yo era periodista y trabajaba en el Diario Nacional, trabajaba en Unión Radio, escribía para carteles, en fin, era periodista. Tenía mis amigos en los dos lugares. Pero como periodista presenciaste ese ambiente que existía en el país. Todo eso lo sé porque tuve amigos. Fui íntimo de los que estaban, los dos Conrados. Cuando digo los Conrados, es Conrado Rodríguez y Conrado Becker, dos grandes líderes obreros y muy respetados, que después que fueron a las elecciones de las primeras elecciones, ¿cómo se llama? En el 54. 54, sí. En el 54, que fue también igual. Fueron fraudulentas también. Igual. Los dos Conrados salieron. No quiero hablar, porque no quiero decir que el segundo Conrado Rodríguez, comprende, yo fui que hablé con Miguel Suárez Fernández, entonces yo con Miguel Suárez, no quiero, para parecer que uno es, comprende, entre los dos. Y los dos los quise mucho y los dos fueron, y los dos después se alzaron. Eran sagüeros los dos, ¿no? Conrado era sagüero, Conrado Rodríguez, que lo conocí desde que yo era dirigente estudiantil, conmigo para todo. Es más, la pistola que tuvo Conrado, fíjate tú, estoy hablando de los estudiantes, se la regalé yo. Siendo tú estudiante. Una 45, que la empeñó Darío Pedrosa Pinto, que lo mataron en el Escambray. Le empeñó la pistola a Joseito, que era un
y yo la saqué por $10. Así que te puedo... Y yo, un estudiante de 18 años, 17, con una pistola 45. Yo quiero que tú veas. El país tenía clase, serios problemas. ¿Qué clase de república era esa? Había serios problemas, sin duda. No, es cierto, es cierto. ¿Me entiendes? Y entonces el Instituto Número de La Habana, eso estaba lleno. Te puedo decir todos los muertos que salieron y toda la lucha que hubo. Pedro, ¿cuál es el rol? Y quizás regresemos de nuevo a las elecciones y al año 58, pero ¿cuál es el rol que juegan, en tu opinión, realmente los comunistas en el triunfo insurreccional del año 58? Bueno, yo no te voy a decir que los comunistas insurreccional. La verdad es que en la insurrección ellos no estuvieron, los que yo conocí, Leonel Soto, que lo conocí, un tipo muy inteligente, y que luchó, y era comunista, que luchó en el Instituto Número de La Habana, digo, en el rol de la insurrección, oposición, ¿me entiendes? Oposición, pero no eran de los que ponían bombas o asesinaban o atentaban. Vaya, tenía otro tipo, en ese mismo político. En la lucha obrera fue diferente. Vaya, eso fue en todo. Los comunistas, los auténticos se fajaron en mucho, vaya, estamos hablando de los años 30. La lucha en la época de grado, del primer grado, de los 30, eso es diferente. Pero los comunistas, como nosotros, Carlos Rafael Rodríguez, que subió a la sierra, bueno, se subió a la sierra en un paseo. La gente bajaba y subía de la sierra, como usted y yo vamos a la calle 8 y regresamos aquí. No era nada en lo absoluto. Los comunistas, el rol, muy poco, porque los comunistas tampoco, claro, no representaban. Empiezan a cumplir un papel importante después del triunfo. Claro, después cuando Fidel, que no sé, porque yo Fidel lo conocí en la universidad y Fidel no militó en ningún partido comunista. Era amigo de los comunistas, como era yo y como éramos todos. El caso de Leonel Soto, ¿no? Que era comunista, era presidente de la Asociación de Estudiantes de Filosofía y Letras, un individuo muy inteligente, brillante, y Alfredo Guevara, ¿me entiendes? Comunista, pero Alfredo Guevara era secretario de la FEO con Manolo Castro, y era secretario de la FEO con Enrico Vares, o sea que no jugaba el papel comunista, ¿me entiendes? O sea, nada en lo absoluto. Un individuo inteligente, no era tipo de acción, no vaya dentro de todo eso. Pero no, los comunistas más jugaron papel en los años 40. Sí, cuando el movimiento sindical que Batista rompió con... No, después, claro, ya en el movimiento sindical, entonces, eso siempre fue. Eso sí siempre fue, vaya, siempre lo fue. Y más en los centrales azucareros, ¿cómo se llama? Los marítimos, los muelles, la muerte de este líder obrero, en fin, eso sucedió siempre en una forma, en cualquier gobierno, ¿no? De Batista, en la época de Priu, en la época de Grau, vaya, sucedió eso. ¿Cómo se llama? Soler Puig, que mató al otro, vaya. Una guerra que podía... Bujal utilizó mucho la fuerza por eso también. ¿Me entiendes? Eso, lamentablemente, pero me pregunta y me desvío, en la época, La Habana funcionaba. Ahora, pues claro, ya cuando vinieron, usemos la palabra que se usa ahora tanto, el terrorismo, y las bombas en los teatros. Eso afectó. La bomba que la arrancó el brazo. En los cabarets, que arrancó los brazos a una muchachita. Efectivamente. Y después en general. Claro, lógico, ¿no? Temblor terrible y las personas aguantaron. Pero por lo demás, La Habana funcionaba. El Carmelo, que yo visitaba bastante, estaba lleno. Además, ahí se reunían por la noche. Yo no participaba, estos muchachos ahí, uno pues Marlene, estaba el otro, en fin, estaban dentro de todas. El 12 y 23, que era un restaurante muy conocido, que se volvía una peña por la noche, donde iban los políticos dentro de todo. Ahí estaba Parloyada, estaba
José Luis Mazó, estaba Luis Ortega, en fin, etcétera. Todo el mundo. Como periodista, ¿cuál es tu opinión de Parlollada? Bueno, Parlollada, claro. Yo quiero hacerte esta pregunta porque yo tengo la percepción. Yo tenía apenas 15 años cuando triunfó la revolución, pero yo tenía, gracias a mi tía Carmita, que en paz descanse, yo era un lector, que ya no lo soy, muy devoto. Y siempre estaba buscando Bohemias y todos los periódicos que los compraba mi tío Orlando. Y estaba al tanto, antes y después del triunfo de la revolución, de las posiciones de algunos periodistas. Y yo aprecié la ceguera, no voy a dar nombres, la ceguera absoluta, la parcialidad total de un número importante de periodistas cubanos que perdieron todo sentido crítico del castrismo y de Fidel Castro. No sé si compartes conmigo esa visión. Bueno, lamentablemente, no solo los periodistas, hasta en la propia iglesia. Sí, no, por supuesto, pero yo hablo de los periodistas porque tu profesión es la mía. Entonces, sí. me duele la falta de crítica de esas personalidades, que algunas vinieron para el exilio. No, como que no. Es claro, lamentablemente, como el caso de Pardo, bueno, es que también Fidel es hechura de Pardo, no es al revés. ¿Cómo? Fidel viene siendo, era inseparable de Pardo antes de la revolución. Ella, porque Pardo es más Lenin, Fidel, más Borges, en fin, más Borges, más que, bueno, todo ese grupo. Iban todos los días a esperar a Pardo allá en Unión Radio. Sí, Pardo ya era una personalidad en Cuba indiscutible. Bueno, mira, por ahí está, con una foto, por ahí está Pardo con Tinta Amargo. Que también fue para mí un hermano de Agustín, ni hablar. ¿Me entiendes? Igual, Agustín se desbocó, ¿me entiendes? A favor de la revolución. Pero lamentablemente, con algunas excepciones, fue así. Un ejemplo, yo sí te quiero decir, Miguel Quevedo estuvo contra Fidel Castro personalmente. Miguel Quevedo. Pero eso no era lo que reflejaba la revista Bohemia. Déjame explicarte eso. Explícame. Miguel Quevedo le dijo un día a Luis Ortega Serra, periodista, en New York, cuando le dieron, dijo, hay que matar a este hombre, no puede llegar al poder. Qué bien. Como lo estás oyendo. Ahora, Miguel dice, chico, yo tenía que seguir las corrientes del pueblo. La gente seguir la corriente del pueblo. Sí, la corriente, la gente estaba fidel, bueno, en lo absoluto. Te voy a contar una anécdota. No estoy defendiéndolo. No, yo te entiendo. Y te cuento una anécdota de Pepe Illán. ¿Recuerdas a Pepe Illán, que fue viceministro de Economía? Un hombre muy talentoso y muy honesto. Pepe Illán y Salvador Leu, tú recordarás, hacíamos un programa que se llamaba La Peña Azul. Ah, sí, cómo no. Y entonces Salvador Leu invita a Pepe Illán, que yo no lo conocía, a este programa que se llamaba La Peña Azul. Y nos ponemos a conversar. Y yo veo la brillantez y el talento de Pepe Illán y le pregunto, doctor, por favor, explíqueme usted, porque yo era muy joven, pero viví esa época. ¿Qué fue lo que pasó con ustedes de que, conociendo a Fidel Castro en la universidad, con todas estas historias que me han hecho, de quién era el personaje en la universidad, y conociendo el proceso insurreccional, ustedes apoyaron el primer gobierno revolucionario, siendo muchos de ustedes católicos, aceptaron que en los estatutos que puso Fidel Castro en el año 59 no saliera la invocación a Dios? Dijo Pedro, eso era muy complejo. Dijo, ¿complejo por qué? Porque nosotros aceptábamos muchas de las cosas que pasábamos, porque nos debatíamos entre el miedo y la esperanza. ¿En dónde? ¿En la universidad? No, en Cuba en el año 59. Ah. Que se debatían entre el miedo y la esperanza de que se hiciera algo bueno en Cuba, y el miedo que siempre inspiró Fidel Castro, por eso que tú dijiste, cómo tenía captado y controlado al pueblo. Ah, bueno. Y lo de Fidel Castro en la universidad, era Fidel Castro, ahí estaba, era un dirigente como cualquiera lo que estaba, eso es una historia, nada.
Y si Fidel Castro fue estudiante, no copió asignatura y sacó nueva asignatura. Vamos a ser honestos dentro de todo No, eso. hay que serlo, hay que serlo. Eso no es de los... Y Fidel Castro va con una pistola a la universidad. Bueno, yo entraba con una pistola. Muchos lo hacían también. Así que no. Y todos los que estamos en eso. Entonces, claro, estaba en la puerta de la universidad como policía Evaristo Benedeo, que fue 2 veces a matar a Fidel Castro y no lo dejé entrar para ir con ellos en la pistola. Y entonces nosotros entramos con la pistola. ¿Qué quiere decir? Y eso fue así igual, en todo, en la universidad de las 2 partes. Eso es la realidad. ¿Me entiendes? De todo eso. Que Maferrer estaba, bueno, se fundó, que Manolo Castro estaba adentro, bueno, Manolo Castro mató a Fernández Fiallo, que era Fernández Fiallo era el decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Por eso te quiero decir, lo que era, eso se arrastraba desde antes. Y en la Plaza Cadena, el 4 de julio, el 6 de julio del año 1944, mi amigo Mario Salavarría mató a Buruaga. Eso está, por eso digo, eso viene desde antes. Igual, bueno, fue esa lucha que venía desde anteriormente. Y Cándido Mora le dio un tiro a Morindo Pico, ahí dentro de la universidad. Eso era antes, con Fidel y sin Fidel. Eran situaciones que es lo que te quiero decir. Que se presentaban. Y Fidel era un estudiante más que los demás de la universidad en lo absoluto. Y un estudiante normal, y no se le puede decir que copió, que hizo esto, nada en lo absoluto. Pero regresemos al 59, o mejor dicho, 58 para el 59. Me estás describiendo la actitud Sí. de muchos periodistas, de muchos comunicadores y de la clase política en general cuando triunfa la revolución. Y te tengo que preguntar obligatoriamente, ¿cómo te tomó la fuga de Fulgencio Batista cuando tal parecía, con unas elecciones hacía 2 meses, que iba a seguir enfrentando las ofensivas del 26 de julio? No, eso es una pregunta, vaya, pozo difícil de responder, no yo, cualquier Para persona, cualquiera. Cualquiera. En lo absoluto no se sabe. Muy triste, digo, lo de Batista, que dejó, vamos a decir, está plantado a sus amigos. Eso lo vi yo. Lo vi. A Justo Luis del Pozo, a Menocal, a Anselmo Aliegro, los hombres de su confianza. Los traicionó. Yo te voy a hacer este episodio, le voy a decir, el día ¿cómo se llama? El 31 de diciembre. El 31 de diciembre yo estoy en casa de José Luis Puyol León, que era el representante de la Cámara, el más joven de los representantes, que fue como hermano mío. Y yo estuve con él, lo ayudé mucho en todo. Y su padre, que era el dueño, que era el administrador de Central Washington. El Central Washington era de Fulgencio Batista y Pérez Vinidoa. Estaba en Manacas. En Manacas, en ese ingenio que fui yo, viví ahí casi con José. José Luis fue, vaya, toda mi confianza, los dos. Yo estaba esperando el año allí, con mi exmujer, con Camelia, que la puede llamar ahí por teléfono, que me llama casi todos los días. Y puedes preguntarle, Camelia, cuéntanos esto. Y entonces estamos esperando el año allí, y estaba con nosotros el hijo, Gonzalito, el hijo del coronel Gonzalo García Pedroso. El coronel Gonzalo García Pedroso estuvo en el 4 de septiembre y fue capitán de la policía, cuando la huelga de marzo, de abril, jefe de la policía, perdón. Que entonces el que lo sustituyó él fue José Eleuterio Pedraza. Fue ese nombre que compraba terror. Tienes que decirme con qué te alimentas para a los 94 años tener esa memoria tan prodigiosa. No, nada. Sí. Tomo fitina. Fitina. Gonzalo García Pedroso. Su esposo era Nena Méndez, que era la íntima de Marta Fernández. La íntima de Marta Fernández.
la digo, su persona, su amistad, Nena Méndez, que ahí tengo, te lo voy a traer para que te la traiga, una corbata que me agarró ella en el año 57. Oye, eso. El día de mi cumpleaños. En el 57. Y la conservas todavía. Del Encanto. Está ahí, te voy a decir, Marta, que te voy a enseñar. Ahí de Nena Méndez. Esta que fue la señora de Coronel, claro, yo lo dice al Coronel Gonzalo Pedro, no sabe lo que están hablando, que fue el director de la renta de lotería. Por el primero y todo el tiempo. Bueno, estabas en esa despedida de año, ¿qué pasó? Entonces, esa despedida de año, estaba el hijo de ella, Gonzalito, que murió no hace poco, ¿me entiendes? Y tenía cuando aquellos 13, 14 años, 13 años, 13 años. Y entonces, yo estaba ahí y me fui a casa de Rolando Maferrer, a La Puntilla, y me llaman a ver a Rolando. Y me acuerdo que llega Rolando y me dice, tómate ese champán hasta que se lo tome el Che. Me dijo Monferrer. Dice, tómate ese champán hasta que se lo tome el Che. La noche del 31 de diciembre. La noche del 31. Y estaba Carlos Puebla, en un sofá sentado, borracho. En casa de Rolando Maferrer. En casa de Rolando Maferrer. Y la primera vez que yo conocí a Carlos Puebla fue en casa de Maferrer, allá en, ¿cómo se llama? En la otra casa. Iba a cantar allá. Él y los ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llaman estos cantantes? Los de Oriente, adiós, carajo. Bueno, sí, chicos, los famosos. Yo recuerdo a Carlos Puebla con los loas que le daban a la revolución y al castrismo. No, pero es que no, además, esta acaba de sacar un libro, esta muchachita no, ¿cómo se llama? Oye, que me está fallando, tú me dices mejor, esta, que se llama Pájaro Lindo de la Madrugada. Soy Valdés. Soy Valdés acaba de sacar el libro. Y esos Pájaros Lindos de la Madrugada es de Carlos Puebla. Carlos Puebla sacó esa canción porque Batista dio el golpe por la madrugada. Y por eso le puso Pájaro Lindo de la Madrugada. Así le decía Carlos Puebla a Batista. ¿Eh? Así le decía Carlos Puebla a Batista. Así mismo. Y en casa de Rolando. Y cuando Rolando vivía allá allá en otro, ahí conocí a Carlos Puebla. Y, ¿cómo se llama? El trío Matamoros. El trío Matamoros estaba contando en casa de Rolando. Y se emborrachaban allí. Y entonces ese 31 de diciembre Rolando te dijo, tómate el champán antes de que llegue. Yo llegué. Y Rolando dijo, tómate el champán ese antes que se lo tome el Che. ¿Y te dijo por qué te decía eso? Porque ya el Che estaba en Santa Clara. Y ya él sabía que Batista... Claro, él dijo, ya esto se jodió. Palabras textuales, así mismo. Este mulato jodió todo esto. Palabras textuales. Dijo Maferrer. De Batista, sí, allá te lo digo, allá Rolando, que después se fue. Pero bueno, y Carlos Puebla, allí, como una uva, y después le saca la canción a él. Pedro, ¿cuándo te vas de Cuba? ¿Cuándo te vas de Cuba? Yo me fui de Cuba en abril del 60. Abril del 60. Y me fui de Cuba porque un gran amigo mío, que se llamaba Ángel Álvarez Lombardí, Fray, era el segundo jefe del G2, compañero de Santa Clara, estudió en el mismo instituto tuyo. ¿Sí? Fray, y secretario de la Asociación de Estudiantes, con Lázaro Asensio. Gran hombre Lázaro Asensio. No, el compañero Lázaro Asensio, Darío Pedrosa Pinto, que lo mató el capitán allá en Cambrai. ¿Cómo se llama este capitán que lo fusiló muy difícil después? Jesús Carrera. Comandante. Lo mató, ¿sabes lo que es su carrera? Y lo mató por la sencilla razón que Darío, una familia íntimo, Darío, una familia de los Pintos,
mulatos ellos, todos profesionales, todos profesionales. Y Darío, según tengo entendido, me lo dijeron todos, vivía con una hermana de Jesús Cabrera. Y tengo entendido que mató a Darío y mató a la hermana. Me lo ha contado Vicente Cherry, que es de Trinidad y lo conocí. Sí, Vicente es de Trinidad. Y conoce Vicente Cherry. Pedro, ¿llegaste a conspirar en Cuba contra Castro? No, yo no conspiré nunca en absoluto. Vaya, no había ese motivo para mí en ese momento, ¿no? Además, sabía que conspirar era inútil, eso no fue absolutamente. Y además te digo que salí de Cuba porque Fray fue a mi casa, tocó, me dijo, vete, porque si no, tengo que detenerte en cualquier momento. Y era el jefe del G2. ¿Y por qué te iban a detener si no estabas conspirando? La ciudad razón, no voy a estar para conspirar el proceso anterior. Uno haber sido enemigo de Fidel Castro, cualquier cosa. Allí tú eras más joven, no permitiste aquello. No, yo lo viví también y caí preso en esa época. Quiero decir, vaya, dentro del principio, entre todo eso, es claro que lo viviste, estuviste preso. Sí. No, tampoco te voy a poner que, no te quiero que eras un niño que no habías nacido. No. Quiero aclarar eso. No, ya era bastante crecido. No, te quiero decir, no, por las circunstancias que fueran. Todo eso no ni hablar. Y por cierto, y Fray, efectivamente, siendo jefe, se portó muy bien conmigo y con una persona que era como mi hermano, que en lo absoluto, eso yo no puedo hablar, y era Fray. Y estaba entonces, tristemente, no sé si tú, después de todas partes, en la casa de Jorge Mañach, estaba el G2. En Quinta y 14. Efectivamente, ahí estaba Fray. Ahí fui yo 3 veces a verlo para hacer gestiones por las demás personas. Y a todos los resolvió. A todos, a mí y al otro. Me tocaste una tecla que no puedo obviar. Que tocaste una tecla que no puedo obviar, Jorge Mañach. No, sí, bueno, Mañach. No sé si te has leído el libro que acaban de publicar ahora. ¿Sobre él? No, ni lo he visto. Muy triste. ¿Conoces tú? El título, espérate, la cura que queríamos. Todos los artículos de Jorge Mañach defendiendo la revolución. Bueno, de eso te quiero hablar, porque yo tengo el criterio muy arraigado y tú serías una de las pocas personas que me lo podría mover si no piensas igual que yo, que la clase dirigente cubana que se prestó ciegamente a los propósitos de Fidel Castro. Sí. Y entre ellos, yo considero que en ese año 59, Jorge Mañach participó con mucha vehemencia en ese proyecto. No, es que participó antes. ¿Antes también? Antes, ya te voy a traer el artículo, para que te lo leas, que salió en la revista Cuaderno. La revista Cuaderno fue una revista que dirigió Julián Gorki, que ahí tengo la foto de él dedicada por él a mí. Julián Gorki fue un dirigente comunista en la Guerra Civil Española, que fue el que llevó el campesino a Cuba, a Valentín González. El general. El coronel, sí, Valentín González, que lo conocí. Y dormí en el mismo cuarto con Valentín González en casa de Rolando. Y Rolando estuvo en el... Y Lino Novas Calvo. Ahí tengo el Lino Novas Calvo, que lamentablemente nadie sabe quién es Lino. En la revista Cuaderno salió ese artículo, donde Mañach dice que Fidel Castro, el joven gran católico. Bueno, te lees ese artículo. Ese artículo cuando salió en la rampa... Pero Pedro, ya eso lamentablemente es un agua que movió molino y sigue moviendo molino, porque estamos pagando las consecuencias. Pero ¿qué le pasó a estos hombres con talento, inteligentes y que indiscutiblemente amaban a Cuba? A hombres como Jorge Mañach, que eran hombres talentosos y que amaban a su país. Bueno, vaya, no sé, todo el mundo se volvió un poco ciego hasta Carlos Prío. Bueno, fue al principio. No, Carlos Prío yo creo que fue uno de los más ciegos.
No, fue lo peor. Bueno, en fin, no podemos culpar a nadie en ese sentido, porque en su vida cuenta al principio. También él dijo, el propio Fidel, como estamos verdes como las palmas, en fin, una serie de cosas que él dijo que no se justifica. Vaya, el comunismo. Vaya, es un poco confuso, pero no, lo malo es que lo consiguieron después, como mi querido amigo hermano Agustín Tamargo, el otro. Pardo también, pero bueno, en su vida cuenta Pardo estuvo en la sierra, no lo estoy defendiendo, estuvo en la sierra, mira, pero también al irse ellos fueron un golpe fuerte, porque no, el sin golpe duda. más fuerte para Fidel fue la ida de Quevedo, la ida de Raúl Chivas y la ida de Pardo Llara. Es claro, eran tres figuras, comprenden. Raúl era el nombre, Raúl yo lo quise mucho, por ahí tengo la foto con él, pero él políticamente nada, no, pero bueno, era el nombre, ¿me entiendes? Y Pardo de hablar. Así que eso fue con Fidel un golpe muy fuerte, vaya, como que no podemos justificar, no puedo decirte que hombres como esos, porque al principio, bueno, es claro, lamentablemente, como quien dice, el Raúl cayó en el pecado de presidir el juicio por estar de Sosa Blanco. ¿Me entiendes? Vaya, que igual que Sonia Marín, que le sucedió eso. Y a otra persona que lo conozco, que fue fiscal. No sé, vaya, no, tampoco con excepto de Pardo, excepto de Bañá, que sí conocía profundamente las cosas interiores de Cuba, como Pardo, ¿no? Pardo fue amigo Fidel, o mejor dicho, Fidel era el que era amigo Pardo. Atrás de Pardo, atrás de Pardo, atrás de Pardo. Todos ellos, Pardo, McLean, el Chino Esquivel. Pardo Llara era el ídolo de ellos. ¿Qué? Pardo Llara era el ídolo de esta gente que tú mencionas. Sí, de todo. No, Pardo lo conozco yo desde que tenía 7 años, desde San Juan la Grande. Y yo iba al colegio con él, a los jesuitas, porque él vivía a 2 cuadras de mi casa. Y con Rodolfo, mi primo, y Pardo. Pero Pardo era mayor que tú o contemporáneo. Sí, era, no mucho, era mayor que yo. Bueno, no sé, como 4 años, 3 años, una cosa así. Él estudió en los jesuitas y su padre era inspector escolar, el señor Pardo. Bueno, eso, estamos hablando de Cuba, anteriormente. Lo que sucedió, vaya, en el 58 es cierto que hubo el retraimiento. Muchos políticos no, es claro. No quisieron participar en la elección. El golpe más fuerte, digo, el golpe más fuerte. El golpe más fuerte fue la muerte de Pelayo Cuervo. Eso sí, vaya. Eso fue un golpe fuerte para el régimen de Batista. Eso fue fuerte. Que si no creo que Batista lo haya mandado a matar. Eso mate a Pelayo, no. Pueden haber jugado muchas cosas, pero Pelayo es un hombre que yo conocí bastante a Pelayo. Y estuve detenido con Pelayo, y con el hijo de él y con Juanillo González Martínez. Y me recuerdo aquel día, cuando fue en casa de Paquito Cairó. ¿Tú consideras que el asesinato de Pelayo Navarro fue un libretazo de unos esbirros? No, yo creo que, es más, el que mató a Pelayo era de mi pueblo, el sargento Rivero, que le daban ataques epilépticos a él antes. Entonces, en una ocasión, estando yo en el teatro en Cántico, le dio un ataque epiléptico. Y yo salí a la fundición a buscar oxígeno. No sé si era epiléptico. Entonces el oxígeno venía en unas maletas así de eso. Y después, estando en otra ocasión, le dio otro ataque epiléptico. Y entonces cuando nombraron un sargento de la policía, dije, coño, pero ¿cómo van a nombrar a este hombre sargento de la policía? Y uno dijo, no, chico, cuando entre en contacto con el cheque se le quita todo eso. Ese señor que fue. Pero bueno, hablando de lo que nos odiamos siempre, como sucede, hablando de los años 58, es claro, hubo el retraimiento electoral, eso fue cierto.
lo que significaba el país seguía funcionando políticamente si vino el retraimiento. Y entonces Batista, la ambición del ser humano, quiso prorrogarse, llevar a Rivero Agüero a la cañona, sacar, no hacer buenas elecciones que las podía haber hecho, honestas, en fin, lo que fuera. Si no aspiraba a Gramonte, estaba Emilio Ochoa, estaba Carlos Márquez Estelí, y se acababa para todo el momento. Todo se acababa. Porque ni Sergio Carbó estaba con Fidel Castro, ni el propio Miguel Quevedo estaba con Fidel Castro, ni el diario de la Marina estaba con Fidel Castro, ni ninguna prensa estaba con Fidel Castro, ni Avance estaba con Fidel Castro. Eso se hubiese acabado, efectivamente. Es cierto, no estoy diciendo yo. Pero ¿tú consideras que si las elecciones del 58 hubieran sido honestas, Castro no hubiera conquistado el poder? Se acaba todo el minuto. Hay unas elecciones honestas, sale un presidente honesto. Por ejemplo, estamos hablando en un sentido figurado. Emilio Ochoa es presidente, se acabó todo. Ortodoxo, honesto, ya no tenía con quién luchar, porque se estaba luchando contra Batista. Contra Batista. ¿Y Batista dejaba el poder? Bueno, eso era Batista, no había más nada que hay. Lo demás funcionaba bien. Los obreros estaban, no era por la lucha obrero, como no, todo. Vaya, lo que estaba funcionando perfectamente. Los guagüeros ganaban en aquel momento todo. El sueldo de los obreros, el sueldo de todo, no había nada. Quiero que me hables de tus actividades aquí en el exilio. No, aquí me hicieron nada. Llegué aquí, como todos los cubanos, entonces, como era lógico, unos 5 horas. Mi primera cosa fue esto con Luis Contagüero. Una transmisión que se hacía por, que la pagaba el gobierno americano. Y entonces me aprobaron a mí como locutor, pero era lógico. Entonces Luis Conte, te quiero decir. Y entonces las primeras reuniones que había dentro de todo aquello, vino el Consejo Revolucionario, en fin, aquel mundo que estaba dentro de todo eso. Entonces, eso sí, con Orlando Bosch, que lo quise mucho. Yo también. Ahí tengo la fotografía. Yo también lo quise mucho, un gran amigo. Con todo. No estamos hablando desde el año 44, ¿entiendes? Dentro de Orlando Bosch, con todo eso. Él fue mi hermano, todo. ¿Para qué voy a hacer historias de eso? ¿Me entiendes? Las luchas hechas al principio, de dentro de la librería, esa cosa de, que hubo después se siguió dentro de todo eso, entonces llegó Bohemia, estuvo con Bohemia cuando llegó. ¿Estuviste trabajando con Bohemia aquí? Sí, como no, enseguida. Miguel lo quise mucho, una gran persona, me enfermé, inmediatamente fue al hospital, en fin, todo, no, eso no tengo. ¿Qué le pasó a Bohemia? ¿Fue un problema de subsidio? Mira esa fotografía grande que está allí. Sí. Ahí está. Ojalá ahí un momentico, mira la fotografía así. Esa que está allí. No, ya. Eso es parte de Bohemia. Pero es claro, ahí no está ni Agustín, ni está todo. Esta es la Bohemia en Nueva York. La Bohemia en Nueva York. Ya te puedes imaginar. ¿En qué año fue esto de la Bohemia en Nueva York? Lino, ahí está Lino Novascarbo, ahí estoy yo, ahí está Guayo. En fin, no, esa nómina que tú ves, la pagaba la CIA. ¿Entiendes? Esa nómina. La revista Bohemia la pagaba la vacía, la de aquí afuera. Esa. Y por ahí hay otra foto también, que te la puedo enseñar, que también está en un sobre pequeño. Pero bueno, lo que me refiero yo es de que, entonces llegó Bohemia, estuve trabajando con Bohemia, me enfermé, estuve en el hospital, Bohemia se fue para Venezuela, yo me quedé, entonces empecé a trabajar en las Américas, hacía para Bohemia, con Lino Novascarbo, se quedó aquí en Nueva York. Lino Novascarbo, Lino fue jefe de información de Bohemia en los años 40 y posiblemente uno de los más importantes, o si no uno de los más importantes escritores de América Latina, ¿sí? Lino Novascarbo. Ahí hay un libro de él ahí de 600 páginas,
que son los artículos de Lino mientras estuvo en la Guerra Civil Española. Lino Novas Calvo, ahí está. Lino que fue bueno, uno de los más brillantes escritores en Bohemia, él y Antonio Ortega, también español, que fue director de carteles, cuando Quevedo compró carteles. Y Lino, bueno, y ahí estuvo. Después, bueno, empecé a trabajar en la librería. La librería, allí, ¿sabes? Entonces, pues, en la época, Massa, se llama Gaetano Massa, italiano, muy inteligente, una gran persona, un gran librero, que ayudó a muchas personas. La librería fue el centro de reunión del mundo político de América Latina. Ahí estuvo Rómulo Gallego, Bosch, el presidente Juan Bosch, en fin, todo. ¿Para qué te voy a empezar a contar? Y del centro y de los republicanos españoles. Los republicanos españoles que estuvieron ahí dentro de todo eso. Entre ellos Julián Gorki, ¿entiendes? Vaya de lo que estuvieron ahí. Entonces ese fue el centro. Y entonces también el centro de los cubanos, que también iban a la librería. Y después el centro de todo. Bastante. Fue un mundo muy fascinante. Entonces después Massa vendió en la librería a Germán Sánchez Ruiz Pérez, ahí tengo la foto, que fue un editor español, de los más importantes editores de español que hubo. Anaya sigue siendo la primera o segunda empresa editora de España. Y Germán lo conocí yo con una maletica vendiendo libros. Y vendió el negocio de él en 43 millones de dólares. Cuando lo vendió Germán Sánchez. Una cifra respetable. Hombre generoso. Me dio pues ahí. Entonces, trabajó con Germán todo ese tiempo. Y un día venía para New York, de Madrid a Madrid, y me dice, ¿me vas a buscar al aeropuerto? Eran las 6 de la mañana para mí. Le decía, hermano, como siempre. Y entonces, bueno, cuando me monto con él en el autobús, me dice, ¿quieres comprar las Américas? Está loco. Bueno, al subir la cuenta, que me vendió las Américas. Y me quedé con las Américas, y subió las Américas ya. Pero las Américas arrastraban, no Pedro Llanes, desde la época de Massa. Toda esa época, y después la época que Germán fue el dueño, y ese fue el centro del mundo intelectual del exilio español y del exilio hispanoamericano y del exilio cubano. Pues vaya, en general. Y fue el centro, se entregó, y ahí fue absolutamente. ¿Hace muchos años que saliste de ella? ¿Perdón? ¿Hace muchos años que dejaste las Américas? Sí, en el año 87, por ahí, 86. Entonces la compró otro librero, Eliseo Torres, español, librero de eso. Y entonces después vino otro español, Linares, Abelardo Linares, que es el que le publicó el libro Vicente Cherry. Ese es el que publicó el libro Vicente Cherry. Y compró las Américas y las dos cosas. Un español muy inteligente, posible no haya sobre la tierra, sin exageración ninguna, personas que conozcan más el libro impreso en español que él. Mira eso. Eso seguro. Y si no, pregúntale esto que te estoy diciendo a Vicente Cherry. Bueno, así sucedió. Y entonces fue el tiempo que pasó a América, que me trae muchos recuerdos, porque fue un mundo fascinante en todos los sentidos. Tan es así que yo dormí en las Américas. Tenía una cama y dormí en las Américas. Te quiero decir, vaya, cómo fue, y fue para todo. Es más, por ahí mismo, por aquí mismo, a ver,
por aquí mismo. Entonces, me encontré una carta aquí. ¿Qué dice aquí? Mi queridísimo y entrañable amigo. Esa carta es de una persona que la conocí en las Américas. Una muchacha en aquella época. Me la encontré ayer, anoche. Habla de ti maravillas, ¿eh? Ah, bueno, esa persona. Que tú lo ves ahí. Te quiero decir que así fue las Américas, ¿no? En esto tengo la gran satisfacción de que todavía hoy todos recuerdan a las Américas, como fue, y a Baza, ¿me entiendes? Vaya, fue el centro de verdad en todos los sentidos. Ya te estoy diciendo, vaya, en todos los órdenes. En el orden político, pues Maza fue un hombre muy liberal, el dueño, muy inteligente, hablaba el alemán, el francés, el inglés, el español. Fue doctor en filosofía en la universidad, y buen conocedor del libro y ayudó mucho. Y imprimimos muchos libros, y no libritos de estos pagados, ¿no? Ascender. Sender fue uno de los mejores escritores españoles de la lengua española, los libros de Sender, de Cela. Bueno, ¿para qué te voy a decir? No libros de pagando, no, pueblo, con Maza, y bueno, después sí. Y aquí me tiene, ¿me entiendes? Aquí estás todavía peleando. Todo el mundo se muere, yo no me muero. No, y no te tienes por qué morir. Hace falta que seas testigo de la historia. Eso no es frase mía, esa es la frase de Luis Ortega. De Luis Ortega. Que se murió en 97. Todo el mundo se muere y yo no me muero. Que lo quise mucho también. Pues bueno, ahí tengo el título de él, personal, de Luis Ortega, lo tengo ahí. Mira eso. Y no, y te voy a enseñar, ahí tengo la tesis de Luis Ortega, coño, quisiera nada más que la vieras un momento. Está bien, con gusto. Te voy a enseñar para que te voy a buscar. Escrita en una máquina de escribir portátil, manejando un camión con caña allá abajo en el sur. Con caña, un camión con caña, manejando Luis Ortega. Ese. Pedro, quiero darte las gracias por esta entrevista y las gracias a ustedes también por haber compartido con nosotros este espacio. Pedro ha sido un ícono en la función intelectual cubana en el destierro y realmente nos sentimos muy honrados y muy satisfechos que nos haya regalado parte de esta tarde al Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Gracias, Pedro. Y yo te felicito a ti por la labor que estás haciendo.